Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al octavo y último refuerzo de River que debería estar llegando durante este fin de semana. Veremos si en definitiva Kevin Castaño termina convirtiéndose en la última incorporación del equipo de Marcelo Gallardo en este mercado de pases. Después de tanto tiempo de negociar, los clubes en cuestión, es decir, River Plate y el Krasnodar de Rusia, llegaron hace aproximadamente 10 días a un acuerdo para el arribo del futbolista colombiano. Sin embargo, hubo algunas cuestiones que hubo que tratar y esperar antes de que se pudiera llevar 100% a cabo la transferencia, y finalmente este fin de semana todo estaría dado como para que el futbolista viaje a la Argentina y durante estos días firmará su contrato con River para convertirse en nuevo jugador del más grande. Obviamente falta la oficialización oficial, por eso mismo que nadie quiere decir al 100% que ya es jugador, si bien desde todas las partes dicen que hay acuerdo total y que por lo pronto, en el momento en el cual el jugador firme contrato, River enviará el dinero ya pactado correspondiente con el Krasnodar de Rusia y el jugador podrá sumarse bajo las órdenes del muñeco Gallardo, un futbolista que es muy necesario, sobre todo para arreglar algunos problemas que River tiene en la mitad de la cancha. Obviamente que no es el salvador ni mucho menos, pero por lo pronto podría llegar a darle al equipo algunas alternativas que hoy no tiene el plantel. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando lo último que tiene que ver con Castaño y después nos meteremos en todo lo que tiene que ver con el tema económico y futbolístico y también qué es lo que piensa propiamente Marcelo Gallardo del jugador, porque cada vez que se le preguntó por la llegada del futbolista siempre quiso omitir el tema porque hasta que no estuviera al 100% confirmada la transferencia no quería ni asegurar absolutamente nada en relación a su posible llegada como refuerzo, ni tampoco quería hablar de lo que piensa él en cuanto a sus virtudes dentro del campo de juego, porque obviamente no era un futbolista de River en ese entonces y no quería referirse a un jugador que en este momento estuviera en otro equipo. Por lo pronto, River y el Krasnodar de Rusia llegaron a finales de febrero a un acuerdo para la llegada del jugador en cuestión. ¿Qué es lo que sucedió en el momento en el cual los dos clubes finalmente pusieron el gancho? No la firma, pero por lo menos de palabra estuvieron al 100% de acuerdo en que el futbolista sea transferido. Que el Krasnodar, debido a que no iba a tener tiempo para reemplazarlo con otra incorporación y que como también se le había lesionado un jugador en la mitad de la cancha, lo quería sí o sí para los próximos 2 partidos de la Liga de Rusia. El Krasnodar es el puntero de la liga local de ese país y por eso mismo no quería dejar de lado a Castaño antes de disputar los siguientes 2 encuentros. River, sabiendo que no había forma de que el Krasnodar aceptara la transferencia si no decía que sí a esta condición, obviamente no le quedó otra que asentir con la cabeza, de manera obviamente hipotética, y aceptar que Castaño jugara los 2 partidos. El futbolista obviamente quizás tampoco estaba del todo de acuerdo con disputar estos 2 encuentros porque, poniéndome en la cabeza del jugador, lo que quería era llegar a River lo más rápido posible. Vamos a tener en cuenta que si arriba este fin de semana, lo más probable es que durante esta semana entrene con River, con el equipo de Gallardo, pero después nuevamente se va a tener que subir a un avión para formar parte de la próxima fecha FIFA de eliminatorias e irá a defender la casaca de la selección colombiana, donde ha estado citado últimamente y donde pelea por un lugar para formar parte de la nómina definitiva con vistas a lo que será la Copa del Mundo del 2026. Es decir, seguramente la idea de Castaño era, por lo menos antes de ir a representar a su país, estar al menos entre 2 y 3 semanas entrenándose en River. Esto por lo pronto no va a suceder porque apenas llegue firmará su contrato, se hará la revisión médica correspondiente, pero posteriormente será convocado por Néstor Lorenzo, el entrenador argentino que dirige al conjunto colombiano. Aún así, teniendo en cuenta esta cuestión que tuvo que aceptar River, por suerte a Castaño no le sucedió absolutamente nada, porque otro de los motivos por los cuales no se quería arriesgar a que el jugador disputara estos 2 encuentros era que obviamente se lesionara, y una lesión quizás no mínima, porque si hubiera tenido alguna molestia muscular esto no hubiera hecho que la negociación se cayera ni mucho menos, pero el jugador le iba a impedir entrenarse durante esta primera semana en el club y además tampoco iba a poder formar parte de la fecha FIFA. Sin embargo, como dije recién, el Krasnodar no iba a aceptar transferirlo si es que River no aceptaba estas condiciones, y el jugador obviamente también tuvo que decir que sí, porque ya de por sí había
hecho muchísima presión como para llegar a River y obviamente no quería que la negociación se cayera bajo ningún tipo de circunstancia. Así que no hubo ningún tipo igual de inconveniente, por suerte, pero por lo pronto el miedo siempre está. Si bien es cierto que se puede lesionar en un entrenamiento o en su primer partido vistiendo la camiseta de River, la realidad por lo pronto hoy en día es que el jugador está bien y que llegaría al club este fin de semana para finalmente hacerse la revisión médica correspondiente y posteriormente firmar su contrato para convertirse en nuevo futbolista del equipo de Marcelo Gallardo. Vamos ahora a hablar de efectivamente lo que terminó siendo la transferencia en sí, es decir, los números que terminó poniendo River sobre la mesa como para que se termine dando el pase, porque más allá de aceptar estas condiciones de que juegue estos últimos 2 partidos, obviamente el más grande tendrá que desembolsar una cantidad de dinero más que importante, como para que el futbolista en cuestión se convierta en nuevo futbolista del conjunto de Núñez. En primera instancia River pensaba que podía sacar al jugador por un monto cercano de 6 o 7 millones de dólares, teniendo en cuenta que el Krasnodar de Rusia solo tiene el 70% de la ficha y ese era el dinero que en su momento le había pagado al Cruz Azul de México, el equipo anterior donde estaba jugando Castaño, y por eso mismo River, con el objetivo de comprar al jugador para que el equipo de Rusia recuperara la inversión, iba a poner ese dinero sobre la mesa. Obviamente no pudo River sacar al jugador por ese monto. Pasaron las semanas y hubo algún tipo de controversia en lo que respecta a la negociación. Estuvo a punto de caerse en un momento, pero finalmente las ganas del futbolista hicieron 2 cosas. Primero, que River subiera la oferta, porque desde el lado de la dirigencia del Millonario obviamente vieron las intenciones que tenía el futbolista de ponerse el manto sagrado, y posteriormente, claro está, que el Krasnodar también bajara un poco sus pretensiones, porque en un momento el equipo ruso estaba dispuesto a pedir prácticamente el doble de lo que River había ofertado. Estamos hablando de alrededor de 12 millones de dólares. Sin embargo, finalmente el número definitivo se terminó cerrando en 9 millones de dólares por el 70% del pase. River abonará 7 millones y medio de esos 9 en un primer pago y después el 1,5 millones de restantes los terminará invirtiendo en bonos y objetivos cumplibles de acá hasta que el jugador termine su contrato con el club de Núñez, o por lo menos hasta que se vaya transferido. La idea de Castaño cuando empezó el mercado de pases en Europa, es decir, arranques de este 2025, era irse vendido a algún equipo del fútbol europeo. Sin embargo, el 31 de enero, cuando cerró el periodo de transferencias de las ligas más importantes del viejo continente, y sabiendo que River empezó a buscarlo con fuerza, ya desde ese momento el jugador inclinó su decisión y su objetivo principal en ponerse la banda, sabiendo que eso le iba a posibilitar a futuro tener muchas mejoras a la hora de vestir la camiseta de la selección colombiana, sobre todo con vistas a lo que será la próxima Copa del Mundo. En principio, y si todo marcha bien, es decir, si la revisión médica sale de manera correcta, Castaño firmará contrato por poco menos de 4 años, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2028, y si bien es cierto que será complicado, si el jugador tiene un buen nivel, mantenerlo en el club hasta ese tiempo, la idea de River es obviamente que se convierta en un jugador emblema en el centro del terreno de juego. Se lo termina contratando para eso, no todos los días se pagan 9 millones de dólares por un jugador. Estamos hablando de la tercera compra más cara de toda la historia de River, solamente por detrás de la de Lucas Prato, proveniente del São Paulo de Brasil, y otra que también se dio en este mercado de pases, que fue la de Sebastián Driussi, proveniente del Austin Football Club. La compra de Castaño supera, teniendo en cuenta que estará pagando 9 millones, los 8 que en su momento River puso por Rodrigo Villagra. Si bien es cierto que por el ex jugador de Talleres el Millonario también tuvo que dar el 25% de Girotti, acá estamos hablando únicamente de lo que son los números finos y el número que terminó abonando River, teniendo en cuenta el dinero que tenía que poner para contratar a los futbolistas. Futbolísticamente hablando, Castaño es un jugador que le puede dar muchísimas variantes a River en la mitad de la cancha. Obviamente no sabemos, más allá de que su nivel en Rusia ha sido bueno, ¿cuánto tiempo les llevará su adaptación al fútbol argentino? Estamos hablando de que los últimos 2 clubes en los que jugó estuvieron, uno en la Liga Rusa y el otro en la Liga Mexicana, que son competiciones, hablando específicamente de los certámenes locales, menos competitivos que el fútbol argentino, que ya sabemos cómo se juega, e inclusive a futbolistas que de más jóvenes jugaron acá, cuando regresan siempre les cuesta un poco. Y sabemos también que los colombianos son casos especiales, que hay futbolistas que pueden tener 2 o 3 meses en un excelente
excelente nivel e inclusive ser considerados de los mejores de la liga, y después hay otros 2 o 3 meses donde terminan siendo jugadores que no resuelven y terminan siendo pocos productivos en lo que respecta a sus rendimientos dentro del terreno de juego. Así que por lo pronto seguramente haya que esperar a ver qué es lo que necesita Kevin Castaño como para adaptarse rápidamente al equipo de Núñez. Hay que tener en cuenta, como dije antes, que lamentablemente no podrá tener tanto tiempo de adaptación, por lo menos en el inicio. Por suerte, la fase de grupos de la Copa Libertadores comenzará la primera semana del mes de abril, por lo que en ese entonces ya podríamos tener a un Castaño, no sé si súper adaptado, pero mínimamente con un conocimiento de lo que quiere Marcelo Gallardo para con él jugando en el primer equipo de River. Como dije antes y ya lo mencioné en este video, es un futbolista que hizo muchísimas fuerzas para venir, sabiendo que jugar en la Liga Argentina y en un equipo de la magnitud de River, que disputará este año la Copa Libertadores y también entre junio y julio el Super Mundial de Clubes de la FIFA, podría acercarlo tranquilamente a la Copa del Mundo del año que viene. Es verdad que todavía Colombia necesita tener resultados positivos durante este 2025 en los duelos por eliminatorias para asegurar su clasificación, pero teniendo en cuenta el aumento de cupos que va a haber de cara al próximo Mundial, porque ya no serán 32 países los que disputarán el certamen, sino que serán 48, hay muy pocas probabilidades de que Colombia sea uno de esos 3 equipos de la Conmebol que no vayan a jugar el Mundial. Así que lo más seguro es que el equipo cafetero dispute la Copa del Mundo y de a poco hay que irse ganando un lugar para ese torneo donde la lista es de 26, inclusive podría disminuir a 23, y entonces tiene que estar absolutamente todo listo. Castaño ha sido convocado en el último tiempo para formar parte de la selección de Colombia y por eso mismo mantener la regularidad y la competitividad será muy importante para él. Y él mismo sabía que en River podía hacerlo más que en Rusia, por eso junto con su representante ejercieron tanta presión como para que se pudiera llevar a cabo la transferencia. Además, sabiendo que durante todo el mes de enero estuvo esperando que llegara una oferta del fútbol europeo y no llegó absolutamente nada, teniendo él un buen nivel en Rusia. En River obviamente es totalmente distinto. Se sabe que con un buen año en el conjunto argentino tranquilamente podés dar el salto al fútbol europeo. No sé si puntualmente a uno de los equipos más importantes, pero sí podés jugar en una de las denominadas 5 grandes ligas de Europa, que era el objetivo primario del futbolista durante el primer mes de este 2025. Por lo pronto es un jugador que, como dije antes, reúne las características que Gallardo quiere para con sus mediocampistas, pero por lo pronto deberá demostrar lo más rápido posible. River necesita en la mitad de la cancha algún jugador que tenga virtudes que hoy no tienen algunos futbolistas del actual plantel. No será sencillo porque obviamente, como dije antes, la adaptación no es algo fácil, pero por lo pronto es un jugador del cual se espera mucho, no por nada se están pagando 9 millones de dólares. Kevin Castaño puede jugar como mediocampista central. Es cierto que no es un jugador de virtudes 100% defensivas, es decir, no hay quizás un jugador de River que se asimile en cuanto a las cualidades que tiene dentro del terreno de juego. Y también puede moverse como volante interno, es decir, al lado del número 5 o al lado del jugador teóricamente más defensivo del equipo en la mitad de la cancha. Debido a esto va a tener mucho lugar Gallardo para ponerlo en caso de que quiera armar otro centro del campo de juego. Y teniendo en cuenta que es un jugador de buen pase, es un futbolista que por momentos aparece en el área por sorpresa, es un jugador que sabe muy bien juntarse con el resto de sus compañeros para armar jugadas ofensivas. Obviamente, desde el lado de Gallardo era un futbolista que venía pidiendo hace tiempo. Es cierto que no fue de los primeros refuerzos en este mercado de pases, primero por 2 motivos. En primera instancia porque River había utilizado los 2 cupos extranjeros que tenía libre en 2 incorporaciones que llegaron apenas arrancó este 2025, como lo fueron el chileno Gonzalo Tapia y el paraguayo Matías Rojas, por lo que para contratar al colombiano había que sí o sí liberar un lugar más. Y eso recién terminó sucediendo a principios del mes de febrero, cuando se terminó confirmando al 100% la transferencia de Agustín Santana al Red Bull Bragantino de Brasil. Y la otra cuestión obviamente tiene que ver con lo económico. No todos los días se pagan 9 millones de dólares por un jugador y desde River querían estar al 100% seguros de que Gallardo tenía 100% las pretensiones de utilizarlo al máximo. Y ahora, como saben perfectamente, luego de una charla que hubo entre algunos miembros de la dirigencia y el muñeco a principios del mes de febrero, que no había otra razón como para no intentar al menos hacer una oferta contundente como para contratar
contratarlo. Esto finalmente sucedió y el jugador será refuerzo del más grande, o por lo menos se lo espera este fin de semana. Hay que tener en cuenta que River tiene una fecha límite para incorporar, que será el próximo 12 de marzo, por lo que si no se termina de resolver todo durante los próximos 4 días, lamentablemente ya no habrá posibilidad de traer al jugador. Y Castaño, como ya dije, quiere jugar en River, el más grande lo necesita para resolver algunos inconvenientes o para intentar hacerlo en la mitad de la cancha, y de esa manera todo tiene que estar claro durante el transcurso de los próximos días. Después veremos si todo se termina, como dije, de resolver de manera favorable en lo que respecta a la adaptación del jugador. Gallardo debe formar parte también de esa adaptación para que el futbolista se sienta lo más cómodo posible, sabiendo que va a jugar en una liga y va a estar disputando partidos que son total y mucho más físicos de los que venía jugando anteriormente. Es cierto que jugar en la selección colombiana, partidos de eliminatorias o inclusive lo que fue la última Copa América, se asemeja un poco a lo que es el fútbol argentino y la Conmebol Libertadores. Es decir, no es que Castaño es totalmente iluso a disputar esa clase de encuentros, pero ponerse la camiseta de River tiene una exigencia que no se equipará a ninguna otra cosa. Por eso, con un DT como Gallardo, River debería poder resolver algunas situaciones como para que el jugador, a su vez, luego de esa adaptación, pueda resolver otras situaciones que el club pueda estar atravesando dentro del campo de juego. Hoy River tiene una falta de creación en la mitad de la cancha importante, y si bien Castaño no es ese futbolista que vaya a esquivar jugadores rivales o que pueda convertir goles de media distancia, puede tener una concepción y un armado de juego más que interesante, y eso podría provocar que River, por lo menos en el centro del terreno, pueda mover la pelota de manera más rápida y de esa manera generar más situaciones de gol. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, Kevin Castaño debería estar convirtiéndose en nuevo futbolista de River durante este fin de semana, teniendo en cuenta que este viernes disputó el último partido que debía jugar con el Krasnodar, teniendo en cuenta las condiciones que había puesto el equipo ruso para que finalmente sea vendido. La transferencia se hizo por un total de $9 millones. River pagará 7,5 millones en primera instancia y después 1,5 millones más en concepto de bonos y objetivos que deberán cumplirse de acá hasta que el jugador termine su contrato con el club. El mismo se firmará hasta el 31 de diciembre del 2028. Para Gallardo será un jugador verdaderamente muy importante, porque sabe el muñeco perfectamente que en la mitad de la cancha a River le faltan variantes como para que el equipo sea bastante más profundo en características ofensivas, y Castaño, al poder jugar como mediocampista interno, podría llegar a brindarle algunas soluciones, además de que es totalmente complementario con cualquiera de los otros volantes que hoy por hoy tiene River en la plantilla. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.